parientes del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella ¿qué? Misma hora. En aquella misma hora. Hay otro texto que dice la siguiente, que vino otro centurión ante Jesús, y este hombre tenía a su hija enferma. Y también dice que este centurión mandó a unos criados de él que vinieran de Jesús y le dijeran la petición que él tenía. Entonces Jesús iba caminando a traer la sanidad a esa casa. Pero cuando él iba llegando a esa casa, ese centurión que también tenía, eso es muy importante, escúcheme, también tenía, él sabía que estaba bajo autoridad y que él también tenía gente bajo autoridad. O sea, algo que la palabra refiere y que tenemos que tener usted y yo mucho cuidado y tener revelación, es que entre más yo entienda y conozca la autoridad de Cristo, más revelación yo voy a tener y más autoridad voy a tener. Entonces este hombre sabía y contempló esto, y entonces hace una comparación entre el ámbito espiritual y el terrenal. Entonces este hombre dice: yo soy un hombre en autoridad. Yo soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a este: ven y va. Entonces él entendió por un momento que Jesús también tenía esa autoridad en el ámbito espiritual. Que Jesús le podía decir a tal persona vaya, o podía manejar el ámbito espiritual, dar órdenes en el ámbito espiritual. Entonces, este hombre, en este caso, y en el otro que vamos a leer más adelante, este hombre simplemente le dijo a Jesús: di la palabra. Yo no soy digno que entres en mi casa, simplemente que di la palabra. Di la palabra. O sea, que él sabía que, un ejemplo, este hombre, como estaba en autoridad, él no solamente él para ejecutar una acción, él tenía que ir personalmente a hacer eso. Un ejemplo, hoy mismo en día, si un general del ejército de los Estados Unidos quiere dar una orden y que la quiere dar en un lugar determinado del mundo donde hay guerra, él no va a ir personalmente a hacer esa tarea. ¿Qué va a hacer él? Simplemente, ¿qué va a hacer? Él va aquí a dar la orden, que se ejecute. Entonces, este hombre que estaba en autoridad comprendió esto. Comprendió que Jesús también podía gobernar el ámbito espiritual, así como él gobernaba y daba órdenes, y la gente tenía que cumplir esa palabra. Amén. Entonces simplemente Jesús le dijo: di la palabra, suelta la palabra. Entonces, algo que usted y yo tenemos que entender es lo siguiente, que usted y yo tenemos que comprender, y mientras yo meditaba en todo esto, me hice varias preguntas. Una de las cosas que me pude preguntar es lo siguiente: ¿a qué velocidad viaja el sonido? ¿A qué velocidad viaja la luz? Porque dice la enseñanza que la palabra es tanto espíritu, sonido, como también es luz. Entonces, vamos a mirar cómo desarrollamos esto. Tres cosas. Número uno, tres cosas hizo el centurión, antes de entrar a ese punto. Tres cosas hizo el centurión. Primero, ir a un encuentro con Jesús. Segundo, cosa que hizo este hombre es pedirle que nos dé una palabra. Eso es algo que usted y yo tenemos que, cada vez que usted tenga una necesidad, cada vez que tengamos un conflicto, número uno, nosotros ir donde está Jesús, a su presencia, entrar a su presencia, y estando en su presencia, sacar una palabra. Señor, di la palabra. ¿Qué necesidad es que yo tengo? ¿Qué circunstancia es la que estoy atravesando? Cuando sucede esto, que Dios nos da solamente una palabra, que viene directamente del trono de la gracia, esa palabra va a ser ejecutada por Él mismo, por sus ángeles y por el poder mismo de la palabra. Número dos, hacer una declaración de fe. Este hombre simplemente dijo: di la palabra, suelta la palabra, e inmediatamente. Entonces, algo que yo quiero que entendamos en esta mañana es lo siguiente, que cuando este hombre le dijo a Jesús: di la palabra, al momento que Jesús soltó la palabra, dice que inmediatamente su hija fue sana en esa misma hora. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible de que Jesús, soltando la palabra, él estaba en un lugar determinado, y la hija no dice exactamente qué distancia había entre Jesús y aquella niña?
Pero inmediatamente Jesús hablando la palabra y esa niña siendo sana. No sé si me están siguiendo. Inmediatamente Jesús soltó la palabra de sanidad. Ve, tu hija es sana. En esa misma hora, esta mujer, esta niña, recibió sanidad. En otro texto también habla, como les comentaba anteriormente, habla también de un centurión, un hombre que estaba en la autoridad, tenía un problema también, su hija estaba enferma, estaba a punto de morir. Entonces Jesús iba a la casa de este hombre vio una comitiva y dijo, Jesús, no es necesario, yo no soy digno que entres en mi casa, simplemente di la palabra, di la palabra. Entonces cuando regresaron donde estaba aquella niña, dice que esa niña ya estaba sana. Y el hombre de familia, el padre, el centurión, le preguntó, ¿a qué hora Jesús sucedió eso? ¿A qué hora Jesús soltó la palabra? Y le dijeron, a la hora séptima. Y entonces se dieron cuenta que a esa misma precisa hora, esa niña fue sana. Entonces, es algo que usted y yo tenemos que comprender, no importa la distancia. Nosotros hemos orado línea telefónica de aquí a Colombia, de aquí a otro país, y el milagro sucede instantáneamente. Entonces, algo que tenemos que comprender, cuando por eso usted y yo tenemos que cuidarnos la palabra que sale de nuestra boca. Cuando hay una situación crítica y difícil, la palabra que usted suelta va a viajar a millas por hora. Vamos a mirar lo siguiente. Número 1, miren lo que encontramos aquí. El sol, la distancia entre el Sol y la Luna son 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Y según lo que estuve investigando, la luz solar tarda aproximadamente en llegar a la Tierra en 8 minutos. ¿Y qué sucede? Dice, la Tierra es el tercer planeta más cercano del Sol, a una distancia de alrededor de 150 millones de kilómetros o 93.2 millones de millas. Entonces, cuando usted mira esto, hay una palabra que usted tiene que entender lo siguiente. La misma palabra habla de ella misma. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿qué sucede? No solamente la palabra va a salir y la palabra va a penetrar. Y aquí puse varios ejemplos. Un ejemplo, este avión, este portaavión, este es un F-18 de la Armada de los Estados Unidos. Dice que esta gente pudo tomar una fotografía en el momento en que este avión rompía la barrera del sonido. Entonces, ¿qué sucede? El sonido, cuando usted habla la palabra, el sonido se produce por ondas, se va por ondas. Cuando usted habla la palabra, inmediatamente sale en ondas. Y su cerebro lo comprende, lo entiende. Entonces, imagínense, si el ser humano, que tiene grandes limitaciones, han podido experimentar esto, y algo sobrenatural, por ejemplo, cuando envían un cohete a la luna, ellos no solamente tienen que romper la atmósfera terrestre y salir de la atmósfera a una velocidad impresionante, sino que también tienen que romper la barrera del sonido. Entonces, si estos vehículos rompen la barrera del sonido, hay un momento en que hay una barrera, en que esa barrera, para que alcance la velocidad que tiene que alcanzar, tiene que romper esa barrera. Entonces, número 1, si entendemos que el Sol, la distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones de kilómetros, y un rayo de luz, cuando sale del Sol, se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Imagínense cuando la palabra sale de los labios de Dios. Sale con un efecto impresionante. Un ejemplo. Ustedes ven este aparatico aquí. Este aparatico tiene un rayo láser. Inmediatamente yo hundo, escúcheme bien, yo hundo este botón aquí, no dura ni milésimas de segundo al impactar la luz. Ahora imagínense esto, mi esposa leyó un texto bíblico esta mañana que dice que cuando el Señor dice que de la espada de Dios, la boca es la espada de Dios, dice que salió una palabra profética. Entonces escúcheme bien, un ejemplo, esta es la palabra, esta es la boca de Dios, la palabra es luz, la palabra es sonido. Cuando la palabra sale de esta manera, sale como un rayo, impacta. Es la palabra que viene a analizar, impacta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios habla la palabra a su vida,
a mi vida. No solamente, escúcheme bien, si un aparato de este naturaleza